Muy buenas noches nuevamente a todos ustedes. El día de hoy vamos a analizar la relación que tiene la responsabilidad civil con el medio ambiente, ¿no? Hasta el momento nosotros hemos revisado cuáles son los elementos de la responsabilidad civil. Hemos visto que dentro de los mismos tenemos un hecho que puede ser una acción u omisión, un hecho humano. El mismo tiene que generar un daño y tiene que ser antijurídico, ¿no? Además de esto, tiene que existir imputabilidad del agente del daño. Tiene que existir un nexo causal y factores de atribución que sean que justifiquen por qué motivo una persona debe ser responsable por los hechos dañosos que hubiese cometido, ¿no? Posteriormente hemos analizado algunas especies, algunas formas en las cuales se presenta la responsabilidad. De esta manera hemos analizado la responsabilidad de maestros y padres. Habíamos revisado que en la responsabilidad de maestros y padres existe una culpa invigilando, y en el caso de los padres también existe la culpa ineducando, ¿no? Que sería una presunción que se da por la ley. Por otro lado, nosotros hemos podido analizar la temática inherente a la responsabilidad de los patronos respecto a los actos de sus empleados, ¿no? También de los comitentes respecto de los comisionados, y hemos podido ver que en este caso estaríamos ante circunstancias que son reguladas por la normativa jurídica, otorgando la ley, digámoslo así, ¿sí? Otorgando la ley o regulando la ley una responsabilidad civil objetiva en estos casos, ¿no? El criterio para que un patrón sea responsable por los hechos que genera su empleado terminaría siendo pues el beneficio que él mismo tiene y el hecho que asume el riesgo, ¿no? Posteriormente, nosotros hemos analizado la responsabilidad civil objetiva, ¿no? De la responsabilidad civil objetiva que se da en las cosas. De esta manera, nosotros hemos empezado con el análisis de la temática de la responsabilidad que se da por animales, por hechos dañosos de animales, y la responsabilidad por cosa en custodia, ¿no? Nos resta un tema más, lo voy a desarrollar después de esta grabación, ¿ya? Que es el tema de la responsabilidad civil por ruina de edificios. Lo estaba olvidando, pero sí nos faltaría esto. Entonces vamos a desarrollarlo también. Y bueno, en nuestro programa nosotros tenemos el tema de la responsabilidad civil y el medio ambiente, ¿no? El medio ambiente se ha vuelto una temática, al menos el día de hoy, sumamente trascendente. Los tratados internacionales protegen cada vez más y más el medio ambiente. Sin embargo, todavía el bien jurídicamente tutelado todavía tiene cierta debilidad y vamos a ver por qué, ¿no? A nivel internacional, entonces, esta noción de daño ambiental incide tanto desde la doctrina como desde la jurisprudencia, ¿no? La jurisprudencia podría ayudarnos también a establecer ciertos conceptos. Las leyes especiales también procuran darnos unas definiciones sobre lo que sería el daño ambiental y a nivel internacional procuran hacerlo, pero lo hacen desde una perspectiva atomista, ¿no? Diciéndonos que el daño ambiental comprende el daño a las aguas, el daño a la fauna, el daño a la flora, el daño a los suelos, etcétera, ¿no? Entonces tenemos una perspectiva atomizada, digámoslo así. Sobre la valoración entonces del impacto ambiental se registra una noción atomista, ¿no? Se van protegiendo entonces el medio ambiente, pero de manera separada incluso. Al menos esa era la tendencia, ¿no? Al menos esa era la tendencia y es algo que todavía, al menos en el derecho europeo, se mantiene. Esta perspectiva, eh, esta perspectiva, digámoslo así, fragmentada del medio ambiente, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos normativa que, digámoslo así, va a establecer que el medio ambiente es un todo, ¿no? Va a tener una perspectiva un poco más holística, digámoslo así.
Se remarca todavía que el ambiente se compone, entre otras cosas, de bienes materiales y de un patrimonio cultural. Entonces, el ambiente no solo está compuesto por aguas, por, qué sé yo, por tierra, por agua, aire, por el clima, sino también por las valoraciones culturales de aquellos aspectos, ¿no? Si ustedes conocen también que las condiciones de salubridad generan pues una valoración en la sociedad respecto a cómo esto se esté tratando, por lo cual además el daño ambiental implica un patrimonio cultural, ¿no? Eso vamos a analizar en un momento más. La noción de daño ambiental, entonces, se puede desarrollar en la noción de daño causado al medio ambiente. Daño ambiental va a generarnos ciertas preguntas sobre las funciones de la responsabilidad civil y técnicas de sanción de comportamientos ilícitos, ¿no? Porque nosotros hemos visto que cuando nosotros hablamos de daño, nosotros estamos hablando de un menoscabo que puede ser patrimonial o extrapatrimonial. Entonces, el daño es un concepto importante, al menos en la responsabilidad civil. Pero además, este daño ambiental, este concepto de daño ambiental, se va a referir al daño causado al medio ambiente, ¿no? Y cuando hablamos del daño causado al medio ambiente, nosotros vamos a ver cuál es el objeto que se protege, ¿no? Cuáles son los intereses y bienes privados y públicos que entrarían en juego cuando hablamos del daño ambiental, ¿no? Del daño causado al medio ambiente. Cuando hablamos entonces de daño ambiental, estamos hablando del concepto del daño, que está relacionado obviamente con el medio ambiente, pero el daño es un concepto de responsabilidad civil, ¿no? Y, y el daño ambiental tiene relación con el daño causado al medio ambiente, pero cuando nosotros decimos daño causado al medio ambiente, nosotros nos referimos al problema de los bienes. ¿Qué específicamente es lo que se va a proteger en el daño cuando se produce un daño ambiental? ¿No? Es diferente, si se dan cuenta. Es diferente. Son dos conceptos entonces que tenemos que comprender. A ver, revisemos entonces qué es el ambiente, ¿no? Tenemos que revisar perspectivas de lo que se entiende por ambiente. Y vamos a ver en primer lugar una perspectiva establecida en el texto de Guido Alpa sobre la responsabilidad civil, en la cual él nos da una perspectiva un poco más, digamos, un poco más de acuerdo a la cultura europea misma, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que nuestra noción tiene una perspectiva más general. A ver, analicemos. Entonces, la noción de ambiente elaborada por Massimo Severo Giannini es la siguiente. Esta es la exposición que nos realiza Guido Alpa, ¿no? Es el primer y relevante intento de sistematizar esta perspectiva, al menos nos dice allá, esta perspectiva de Massimo Severo Giannini, la materia de identificación de la naturaleza jurídica de los intereses en conflicto. ¿Qué intereses entran en conflicto? El momento en que nosotros hablamos del daño ambiental, ¿no? Entonces, manifiesta que la noción de bien ambiental obtiene evidencia por las cosas que constituyen bienes de propiedad colectiva. Entonces, cuando nosotros hablamos de ambiente, estamos hablando de bienes que van a pertenecer a toda una colectividad, en primer lugar, ¿no? En otras palabras, puede considerarse un bien que físicamente resulta del conjunto de varias cosas, sin por otra parte ser referible a una cosa compuesta. Eso es lo interesante, ¿no? Son varias cosas las que conforman el medio ambiente, pero eso no significa que sea un armazón como un automóvil, digamos, ¿no? Del cual le puedes sacar las ruedas, pones otras, etcétera, ¿no? Estamos hablando de componentes de una totalidad que afecta, ¿no? O sea, uno va a afectar al otro, entonces no son partes como que se refieran a un ensamblaje como tal, ¿no? Cuando hablamos del ambiente. Espero que se comprenda esto, ¿no? Los bienes ambientales son conjuntos de cosas que contienen aquello que puede considerarse un valor colectivo. Por tanto, el bien ambiental es de alguna forma público. Eso es algo que nos establece, ¿no?
Entonces, la perspectiva de Massimo Severo Giannini es que estamos ante un bien de carácter público y ya no estaríamos ante un bien individual, ¿no? Pese a ello, vamos a ver que hay también daños que terminan siendo reflejos y terminan dañando a la individualidad de las personas, pese a que hablemos de un bien público, ojo. Entonces vamos a hablar al respecto, ¿no? Entonces el bien ambiental tiene un sustrato material, pero en sí mismo es considerado un valor, ¿no? Tiene diferentes elementos, está compuesto por varios elementos, pero esos elementos son valorados como una totalidad. El daño ambiental no puede prescindir del objeto de la lesión, es decir, el ambiente. Entonces, a esto nos referimos, ¿no? Sin embargo, hay perspectivas sumamente interesantes del ambiente que vamos a ver y que creo que se han tomado en cuenta, ¿no? Entonces, si hablamos de bienes colectivos, estamos hablando también de intereses difusos. La protección del ambiente y la reacción al daño ambiental es contemporánea y se vincula con la noción de interés difuso, ¿no? Entonces, intereses que van a afectar a diferentes personas, indeterminadas, ¿no? No estamos hablando de una colectividad concreta, ojo, no estamos hablando de un pueblo indígena originario campesino o una junta vecinal concreta, estamos hablando de intereses que van a trascender y van a ir ante una sociedad indeterminada, ¿no? No es claro, no es delimitable de manera fácil quién va a ser el sujeto que sea titular no titular, el sujeto que pueda verse afectado por el daño al medio ambiente, ¿no ven? Entonces, obviamente eso ya en casos concretos se puede ir aclarando. Sin embargo, es un interés difuso. Y hay diferentes perspectivas sobre estos intereses difusos, ¿no? Hay nociones de valor negativo, en primer lugar. Estas nos dicen que estamos ante un interés difuso, pero que tiene un ámbito individual, ¿no? Entonces, estas están centradas en la noción de intereses que se refieren al sujeto como un miembro de la colectividad, coincidente con una pluralidad de ciudadanos, y no al sujeto como individuo, dando lugar así a una pluralidad de situaciones análogas. ¿A qué se refiere esto? Que eh, el sujeto como parte de una colectividad respecto del medio ambiente va a tener situaciones muy similares al resto de los sujetos en mérito a este medio ambiente, ¿no? Espero que se comprenda esto. Es decir, debido a la situación ambiental, debido a la situación poco salubre, por ejemplo, de una ciudad, un individuo va a encontrarse en situación similar a otros, ¿no? Entonces, esta es una perspectiva un poco más individualista, si se dan cuenta. Están centradas en las nociones del sujeto, ¿no? Pero no el sujeto con intereses individuales, con la finalidad de satisfacer ciertas necesidades, etcétera, ¿no? Necesidades propias, no. Estamos hablando de un sujeto que como parte de una colectividad se ve en una situación muy parecida a otros, ¿no? Qué sé yo, si es que el clima cambia, este sujeto va a tener situaciones muy parecidas, situaciones análogas a otros sujetos. Entonces estaríamos ante intereses difusos en ese sentido, ¿no? Desde una perspectiva del individuo. Sin embargo, además hay nociones de valor positivo que vinculan al ambiente y al daño ambiental a bienes colectivos como valores de sociedades organizadas que van más allá del individuo, ¿no? Esa es una segunda perspectiva. En una primera perspectiva tenemos al individuo que tiene situaciones muy parecidas al resto, ¿no? Entonces, eso determinaría que estemos ante un interés difuso. Sin embargo, hay otra perspectiva que nos dice que sería de valor positivo, en la cual entonces nosotros consideramos que vamos más allá, ¿no? Que el medio ambiente está más allá del individuo. Y creo que esta es la tendencia al menos que sigue nuestra normativa vigente, ¿no? Cuando nosotros vemos la ley de derechos de la madre tierra, por ejemplo. Cuando vemos esta ley de los derechos de los derechos de la madre tierra, perdón, nosotros podemos evidenciar que se considera la misma como un sistema interconectado, algo que va más allá del solo ser humano, ¿no? Entonces, estaríamos, creo, un poco más en esta tendencia. Hay también nociones flexibles que nos dicen que en los intereses difusos hay un componente individual y que habría una suma de intereses individuales, ¿no? Una suma de intereses individuales.
Sin embargo, reitero, creo que estamos nosotros un poco más vinculados a la segunda perspectiva. ¿Y por qué? ¿No? Yo les recomiendo leer, hay un artículo muy interesante de Eugenio Zaffaroni, en el cual él habla sobre la hipótesis Gaia, ¿no? Y Pachamama en las constituciones de Bolivia y Ecuador. Este ensayo yo lo he podido leer en un texto que se da en nuestra, que ha salido en honor, digámoslo así, o en homenaje a nuestra constitución. Ha salido el 2010, si no estoy mal, este texto, ¿no? Posteriormente, un año después que nuestra constitución hubiese ingresado en vigencia. Entonces, él nos dice, nos habla de la hipótesis Gaia, ¿no? Nos habla de un científico inglés que es James Lovelock, y este elabora esta hipótesis en la cual plantea que el planeta es un ente viviente, no como un organismo o animal, sino como un sistema que se autorregula. Aquí vamos a realizar una cita textual sobre el autor, ¿no? Él nos dice, el reconocimiento de la simbiosis como fuerza evolutiva importante se ha escrito, tiene implicancias filosóficas profundas. Todos los organismos macroscópicos, incluidos nosotros mismos, son prueba viviente de que las prácticas destructivas a la larga fallan. Al final, los agresores se destruyen a sí mismos, dejando el puesto a otros individuos que saben cómo cooperar y progresar. Por ende, la vida no es solo una lucha competitiva, sino también un triunfo de la cooperación y de la creatividad. De hecho, desde la creación de las primeras células nucleares, la evolución procedió mediante acuerdos de cooperación y coevolución siempre más intrincados. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque en este texto Zaffaroni hace un análisis de las perspectivas de la perspectiva de Spencer, ¿no? Y de la supervivencia del más fuerte. Y lo que busca, bueno, o lo que trata de decirnos el autor en esta obra, en este ensayito, es que en realidad no existe existe una malinterpretación de la tesis de Charles Darwin, ¿no? De la evolución. La evolución no implicaría que el más fuerte es el que sobrevive, sino que la evolución implica cooperación, ¿no? Es decir, ciertos organismos biológicos se mezclan con otros y generan una nueva especie que sería más evolucionada. En realidad no estaríamos ante una especie que sea más fuerte que la otra. Y esto demostraría que estamos ante un ente vivo, ¿no? Un ente vivo o bueno, algo similar a un ente vivo que que se va a ir autorregulando, ¿no? La misma, si nosotros dejamos de vivir en este mundo, el mundo va a seguir autorregulándose, ¿no? Mediante sus especies, mediante su flora, mediante su fauna. Entonces, eso es lo interesante de Gaia, de la perspectiva de Gaia, ¿no? De esta hipótesis planteada por Lovelock. Desde esta perspectiva, entonces, no somos algo externo a Gaia, ojo, nosotros no somos algo externo, no es que seamos nosotros y la Tierra, ¿no? Y que podríamos incluso irnos, qué sé yo, a otro planeta, etcétera, sino que somos parte de Gaia, pudiendo prescindir incluso Gaia de nosotros en cualquier momento, ¿no? Nos dice textualmente, un estornudo de Gaia y nosotros estamos chao, nosotros estamos chao y la Tierra continúa su propia dinámica, su propia vida, su propia regulación, ¿no? Y es Leonardo Boff, que también es citado por Zaffaroni, que va a relacionar o va a encontrar una similitud entre la tesis de Lovelock con la Pachamama, ¿no? Con la Pachamama, que es una figura que ha sido reconocida en nuestra constitución. Si nosotros revisamos el preámbulo de nuestra constitución, la misma establece ciertas, ¿cómo diríamos? Ciertas gratitudes o agradecimientos para formar un nuevo Estado y hacia la Pachamama, ¿no? Hacia la Pachamama y hacia Dios. Entonces, Zaffaroni, en este ensayo tan interesante, nos dice que en las constituciones boliviana y ecuatoriana se asume una condición de persona de la tierra. Un poco más en la constitución ecuatoriana, que textualmente, ¿no? le da esa calidad a la tierra. Sin embargo, nuestra constitución establece que cualquiera que vea afectado el medio ambiente
puede obrar en nombre del medio ambiente. ¿Y esto qué implicaría? Que nosotros como parte del medio ambiente podríamos hacerlo. Por eso es que cualquiera podría, ¿no? Porque cualquiera de nosotros es parte del medio ambiente. Entonces cualquiera de nosotros también podría ejercer los derechos en nombre del medio ambiente. La Pachamama nos dice, es una deidad protectora, no propiamente creadora, interesante diferencia, cuyo nombre proviene de las lenguas originarias y significa tierra, en el sentido de mundo. Es la que todo lo da, pero como permanecemos en su interior como parte de ella, también exige reciprocidad, lo que se pone de manifiesto en todas las expresiones rituales de su culto. Con ella se dialoga permanentemente, no tiene ubicación espacial, está en todos lados. No hay un templo en el que viva, porque es la vida misma. Si no se la atiende cuando tiene hambre o sed, produce enfermedades. Sus rituales justamente consisten en proporcionarle bebida y comida. Entonces, estamos también, cuando hablamos nosotros de la Pachamama, estamos ante un ente, ante una perspectiva o ante una valoración de la tierra como un ente viviente, ¿no? Y tampoco es algo que podemos llegar a desconocer, ¿no? Es decir, cualquier daño que se pueda generar a algún elemento del medio ambiente va a incidir en todo, va a incidir en todo y en todos, ¿no? Nosotros solo seríamos una parte más de este complejo sistema, de este complejo ente viviente. El medio ambiente, entonces, en nuestra legislación también ha sido tratado, ¿no? Para comprender qué se entiende actualmente por medio ambiente, tenemos que acudir también a nuestra normativa jurídica. Y es la ley 071 de 21 de diciembre de 2010, que es la ley de derechos de la madre tierra, la que nos va a dar una perspectiva muy similar a la que hemos visto con Lovelock y a la que hemos visto con Zaffaroni, ¿no? Con Zaffaroni y con el autor citado que es Leonardo Boff, ¿no? ¿Qué nos dice el artículo 3? La madre tierra es un sistema viviente, dinámico, conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios que compartan un destino común, ¿no? Entonces, la madre tierra, que sería que formaría parte o que sería el medio ambiente en sí, según incluso los textos que se dan en la escuela de jueces, o sea, según la tesis predominante, diríamoslo así, la madre tierra es un todo, del que nosotros solo somos una parte más, ¿no? Una parte indisoluble que comparte un destino común. Entonces, somos parte de la misma y vamos a tener el mismo destino que tenga la misma. Según lo previsto, además, por el artículo 5, que nos aclara un poco más este concepto, la madre tierra adopta el carácter de un sujeto colectivo de interés público. La madre tierra y todos sus componentes, incluyendo las comunidades humanas, son titulares de todos los derechos que reconoce la ley. Por este motivo, el artículo 6 también establece que esos derechos pueden ser ejercidos por cualquier ciudadano, ¿no? Se confirma lo que nuestra Constitución misma establece, que cualquier persona puede obrar para defender los derechos del medio ambiente. Esto concuerda con lo previsto por el artículo 33 de nuestra Constitución Política del Estado, que también establece que las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. Pero, ¿cómo tratamos el daño a ese medio ambiente? ¿Cómo es que tratamos, cómo es que lo defendemos, cómo es que lo protegemos, cómo es que se reparan los daños al medio ambiente? Al encontrarnos con intereses de contenido débil, los caminos han sido diferentes. Al menos este denominativo de intereses de contenido débil lo encontramos en el texto de Guido Alpa. Y se refiere a que no estaríamos pues ante intereses claros que el ser humano tenga que proteger, ¿no? Se busca en primer lugar emplear instrumentos de derecho privado para controlar los factores contaminantes. De aquí parte, por ejemplo, el empleo de acciones individuales en el daño ecológico, ¿no? Cualquier persona que vea afectada,
que ve afectado el medio ambiente podrá realizar entonces las acciones civiles para buscar la reparación del daño. Otra vía implicaba construir un derecho subjetivo ad hoc, deducido directamente del texto constitucional relacionado a la salud, relacionando la salud al ambiente. Nosotros, para proteger para evitar, digamos, daños al medio ambiente, tenemos acciones interesantes, ¿no? En nuestra constitución misma, entre las cuales estará la acción popular, también estará la acción de cumplimiento en caso que una autoridad tenga ciertos deberes específicos que cumplir, y tenemos también la acción de amparo constitucional. Entonces, de que hay una formación constitucional para la protección del medio ambiente, la hay, evidentemente. Sin embargo, también existe la posibilidad de usar ciertos instrumentos del derecho privado, ¿no? Y la responsabilidad civil es una de las consecuencias que genera el daño al medio ambiente, el daño a cualquiera de los elementos del medio ambiente, ¿no? Pero, ¿qué es el daño ambiental entonces? Ya que vamos a entrar a la responsabilidad civil como tal, veamos, ¿no? En primer lugar, tiene que haber una acción u omisión, ya hemos dicho. Esta tiene que ser antijurídica, evidentemente. Tiene que haber un daño, los mismos elementos que nosotros hemos analizado anteriormente, ¿no? Pero vamos a ver cuáles son los elementos que tienen algunas peculiaridades diferentes, ¿no? Algunas diferencias, digamos. Y uno de ellos es el daño ambiental. Y el daño ambiental va a ser el efecto de un daño generado a cualquier elemento material del ambiente y que debe tener una gran magnitud, ¿no? Entonces, son varios elementos los que forman parte del elemento material del medio ambiente, y el daño a cualquiera de estos elementos, a las aguas, a los bosques, a la fauna, a la tierra, etcétera, cualquier daño a estos deriva en el daño ambiental, ¿no? Porque va a ser una afectación al todo, lo que hemos dicho. Y tiene que tener una gran magnitud, ¿no? Si nosotros vemos los instrumentos internacionales, tampoco podemos llamar derecho ambiental a cualquier daño pequeño, ¿no? Tiene que ser un daño de trascendencia, un daño de trascendencia y que pueda afectar a todo ese sistema viviente que hemos visto que, según nuestra normativa jurídica, sería el medio ambiente. En mérito a lo previsto por el artículo 20 de la ley 1333 de 23 de marzo de 1992, que es la ley de medio ambiente y que sigue vigente, podemos considerar daño ambiental a la degradación que se da en los siguientes puntos, ¿no? A la contaminación del aire, agua, en todos sus estados, el suelo y el subsuelo, ¿no? Cualquier contaminación que se dé sobre estos elementos. Los que producen alteración nociva a las condiciones hidrológicas, edafológicas, es decir, a suelos, geomorfobiológicas y climáticas. Los que alteren patrimonio cultural, el paisaje, los bienes colectivos o individuales protegidos por la ley. Los que alteren el patrimonio natural constituido por una diversidad biológica, genética y ecológica, y las interrelaciones de estos procesos, ¿no? El ecosistema como tal. Si es que se daña aquello, habrá también un daño ambiental. Es muy, muy interesante. Acciones directas o indirectas que producen o pueden producir deterioro del medio ambiente en forma temporal o permanente, incidiendo sobre la salud. Entonces, también es un daño ambiental aquel que pueda incidir sobre la salud de las personas, ¿no? El daño ambiental puede ser de diferentes tipos, ¿no? Y este también termina siendo reconocido por nuestro ordenamiento jurídico. Tenemos entonces así el daño ambiental derivado y el daño ecológico puro. Estos los vamos a ver plasmados en el artículo 102 de la ley 1333, ¿ya? El daño ambiental, según la legislación boliviana vigente, puede ser un daño ambiental derivado. ¿Cuál es el daño ambiental derivado? Es aquel que implica un menoscabo patrimonial o extrapatrimonial en personas o grupos de personas que emerge de la afectación al medio ambiente, ¿no?
Si alguien ha afectado, si una empresa hubiese afectado al medio ambiente y esto hubiese generado daños patrimoniales o extrapatrimoniales a una persona o a una colectividad determinada, entonces estamos ante un daño ambiental derivado, ¿no? Del daño al medio ambiente deriva el daño a bienes particulares específicos. A eso se refiere este daño ambiental derivado. Configura entonces un daño particular. También es denominado simplemente daño ambiental, mientras que el otro sería el daño ecológico, que vamos a ver en un momento. Son las alteraciones, efectos nocivos o molestias causadas a los bienes materiales o de recursos, a la salud e integridad de las personas, así como a las condiciones mínimas para el desarrollo y calidad de vida, y que pueden limitar el ejercicio de determinados derechos, ¿no? Ejemplo, tenemos una empresa que se dedica a la explotación de recursos naturales, contaminando ríos. Un río del cual una comunidad determinada bebe el agua, ¿no? Un río del cual bebe una comunidad. Entonces, esta comunidad puede verse perjudicada, puede verse dañada, puede ver un daño de carácter extrapatrimonial, es decir, un daño biológico, lo que hemos visto, ¿no? Un daño a su salud. Entonces, además de generarse ese daño ambiental, es decir, ese daño ecológico puro que se llamaría, tenemos nosotros un daño que se puede dar a los particulares, ¿no? Y en este caso se ha dañado a la persona de cada uno de los miembros de esa comunidad que bebía el agua de ese río, por lo cual la empresa será responsable de ese daño, ¿no? La empresa que hubiese generado esa contaminación será responsable de aquello. Entonces a eso nos referimos como ejemplo, ¿no? Ese será un ejemplo del daño ambiental derivado. Tenemos además de este daño ambiental derivado, el daño ecológico puro. Este va a ser el daño al patrimonio ambiental, que es común. Afectaría al medio ambiente mismo y todos sus componentes independientemente del perjuicio a las personas. La destrucción de los elementos de la diversidad biológica, genotipos, especies, ecosistemas, no afecta a un interés humano protegido por el derecho. El daño causado es un daño a la naturaleza y no al hombre. Ambos se reconocen en la ley 1333, cuando establece en su artículo 102 que el juez, el momento de emitir la resolución en la cual determine la reparación del daño, puede establecer indemnización a favor del Estado, esto en un Fondo Nacional de Medio Ambiente, y esto se va a referir obviamente, este resarcimiento va a buscar reparar el daño ecológico puro, ¿no? El daño al medio ambiente, porque con ese dinero el Estado se encargará de elaborar ciertas políticas públicas que busquen restaurar, digámoslo así, el medio ambiente o arreglar esa situación o mínimamente evitar un mayor daño. Entonces, eso en primer lugar, ¿no? Pero aparte de eso, en el resarcimiento nos dice, ¿no? Resarcimiento de las personas afectadas y de la nación. ¿Qué significa que puede haber personas afectadas? Que también hay un daño ambiental derivado y que ciertas personas que han sido afectadas por eso podrán ver la reparación del mismo, ¿no? Entonces, el daño ambiental va a tener esas características. O puede dañar a la persona específica mediante un daño ambiental derivado, o puede dañar al medio ambiente como tal, ¿no? Es decir, se va a afectar al medio ambiente en todos sus componentes, afectando ecosistemas, por ejemplo, si es que podría acontecer esto. Bueno, para ir terminando, ¿qué tipo de responsabilidad, qué tipo de factor de atribución es el que tenemos nosotros en el daño ambiental? ¿Será una responsabilidad civil subjetiva u objetiva? ¿Se tendrá que demostrar la culpa del agente del daño? Si tenemos que referirnos al factor de atribución para determinar si una persona es o no responsable, el panorama brindado por la ley 1333 lamentablemente no es claro, ¿no? Simplemente nos va a hablar sobre parte del procedimiento, pero el artículo 108
del reglamento de la ley 1333 nos dice esto que es esclarecedor. Los responsables de actividades económicas que causen daños ambientales serán responsables de la reparación y compensación de los mismos. Esta responsabilidad persiste aún después de terminada la actividad de la que resultaren los daños. De lo que hemos visto, se evidencia que estamos ante un factor de atribución objetivo, ¿no? Relacionado a una actividad de riesgo. Es decir, si las empresas han desempeñado cierta labor riesgosa, es decir, que pueda generar el daño, lo lógico es que sean responsables por los daños que se generen mérito a aquella, ¿no? También podríamos hablar acá de un factor de atribución objetivo como beneficio de empresa, ¿no? Si estas empresas han decidido, no, si estas empresas se benefician con esa actividad, lo lógico es que tengan que pagar también por el daño que generen, ¿no? Entonces tenemos esas dos posibilidades de responsabilidad civil objetiva, pero al menos la que nosotros encontramos en los reglamentos y, bueno, en los manuales y en los cursos que se brindan a los jueces, es esta, ¿no? Estamos ante una actividad de riesgo. Por la actividad de riesgo que generan las empresas, son responsables entonces por el daño que se pueda generar al medio ambiente, ¿no? Evidenciamos entonces que no se debe probar la culpa del agente del daño para determinar la responsabilidad. Bastará comprobar el nexo causal al que nos hemos referido. El nexo causal entre el daño y el autor. Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros queremos establecer que una persona o una empresa o etcétera es responsable, bueno, o no es responsable, tendremos que acudir a los elementos de la ruptura del nexo causal, ¿no? Si nosotros quisiéramos demostrar que una persona no será responsable cuando hay ruptura, por daño ambiental, cuando hay ruptura del nexo de causalidad. Y eso se da en ciertos casos, ¿no? En caso fortuito, fuerza mayor, cuando estamos ante la culpa, ante la imprudencia de la víctima, que podría darse, habría que analizar eso, ¿no? O finalmente cuando estamos ante la culpa de un tercero, cuando en realidad otro ha sido el autor, ¿no? Entonces estos elementos van a romper el nexo causal, pero no podríamos hablar aquí de legítima defensa, no podríamos hablar aquí de la figura del estado de necesidad como formas para exculpar, ¿no? Porque solo vamos a hablar del nexo de causalidad. Entonces, de esta manera hemos podido concluir con esta temática tan interesante que se refiere a la responsabilidad civil y la relación que tiene la misma con el medio ambiente. Espero que les haya quedado claro y en caso de tener algún comentario, alguna apreciación, alguna pregunta, algún cuestionamiento tal vez, estamos abiertos a escuchar aquello, ¿no? Entonces, de esta manera terminamos al menos nuestra grabación.